Hola a todos. Iniciamos esta semana el bloque temático 2 del tema 3 relativo a los procesos de integración. Damos continuidad con esto al bloque temático anterior relativo a la globalización. Incluimos en este bloque temático 3 textos básicos, sencillos, sobre los cuales tendréis que trabajar. Un primer texto de carácter introductorio relativo a los procesos de integración, se titula los procesos de integración en el caso de la Unión Europea, donde nos presentamos un pequeño marco teórico sobre los procesos de integración regional, abordamos aquellos casos de integración continental realizados en el planeta, ninguno de ellos ha alcanzado la dimensión del caso europeo, y se señalan, algunos que sí que han adquirido cierto nivel de integración regional. Podemos decir que al margen de la Unión Europea podríamos indicar en segundo lugar el caso del Mercosur, el acuerdo suramericano entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Quizás está ahora mismo también en un cierto proceso de evolución que no sabemos si finalmente conseguirá sacarlo de un cierto estancamiento que se puede apreciar en los últimos años o evolucionar cara a una integración mayor, si cabe incluso de carácter político y no solamente económico. El caso de la Unión Europea, que es el que realmente nos atañe, es abordado de lleno en el segundo y en el tercer texto. El segundo texto se titula El proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, porque en él se analizan las principales instituciones de la Unión, aquellas que participan en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas y normativas comunitarias. En este segundo texto se incluye una cronología con los principales hitos, avances, fechas relevantes en el proceso de construcción europea, desde los primeros años 50, con la firma del Tratado de París que da lugar a la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, incluyendo el Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957, que da lugar a partir del 1 de enero del 58 a la Comunidad Económica Europea y al Euratom. Se señalan otras datas, otras fechas importantes en lo relativo a la reforma de tratados y a las ampliaciones. Recordemos que inicialmente las comunidades europeas incluían solamente a 6 estados, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y que ya a partir de 1973 incluyen a 9 estados con la incorporación del Reino Unido, Irlanda, Dinamarca. En 1981 se incorpora Grecia, en el 86 España y Portugal, en el año 95 Austria, Finlandia y Suecia, en el 2004 se produce la gran ampliación, momento clave sin duda en el proceso de integración regional, pues es el momento en que se plantea una profundización de la integración en clave política o una ampliación que da lugar a una visión más en clave económica, mercantilista. Finalmente esa fue la opción vencedora en ese debate desarrollado a lo largo de la década de los 90 y que da pie a que una unión de 15 estados en 1995 se convierta en 2004 en una unión de 25 estados. Recordemos que se incorporan las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. Y posteriormente, en el año 2007, se incorporan también Bulgaria y Rumanía. Finalmente, este sendero de las ampliaciones se cierra por ahora con la incorporación este pasado verano, el 1 de julio, de Croacia, conformando así la unión actual de 28 estados. Es previsible que a corto plazo este número alcance la treintena, con la posible incorporación de candidatos como Montenegro, quizás Islandia, quizás Serbia, veremos. Se analiza en esta breve cronología del segundo texto también
aquellos tratados más relevantes, las reformas principales, comenzando por el Acta Única, que imprime ese carácter político que necesitaba el proceso de integración, el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, que es el que da pie a la actual denominación de la Organización Continental. Analizamos igualmente los avances producidos tras el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza, un Tratado de Niza cuya asignación de votos en el Consejo y otras instituciones sigue estando vigente, y al menos lo estará hasta noviembre de 2014, según lo establecido en el recientemente aprobado Tratado de Lisboa. Bueno, recientemente aprobado, el Tratado de Lisboa, sabéis que entró finalmente en vigor el 1 de diciembre de 2009. Analizamos también los cambios operados por el Tratado de Lisboa y actualizamos en este sentido, pues, bueno, datos, contenidos, funciones que se han producido desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La incorporación de Croacia también ha supuesto cambios, pues se ha incrementado el número de parlamentarios del Parlamento Europeo, que ha pasado de tener 751 establecidos por el Tratado de Lisboa a los 766 actuales, que tendrán que ser reducidos a 751 en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Analizamos también en el segundo texto los principales procesos de toma de decisiones, fundamentalmente el denominado proceso de codecisión o proceso legislativo ordinario. Analizamos igualmente el proceso de consulta, el procedimiento de consulta, y también el procedimiento de dictado conforme, denominado ahora procedimiento legislativo especial. Se incluye en este segundo texto un diagrama explicativo del proceso de toma de decisiones, del proceso más empleado, del proceso de codecisión, en el que participa inicialmente la Comisión, que es la que impulsa las iniciativas, las propuestas, y codeciden en pie de igualdad el Consejo y el Parlamento. En caso de que estas dos instituciones no lleguen a un acuerdo, tendrá que ser un comité de conciliación integrado a partes iguales por miembros de estas dos instituciones, del Consejo y del Parlamento, los que definan finalmente si la propuesta de la Comisión sale adelante. En este segundo texto también abordamos la participación regional, la elaboración de las políticas comunitarias, señalando los casos de aquellos estados que permiten a sus regiones participar en la toma de decisiones. Son Alemania, Austria y Bélgica, los tres estados federales existentes en la Unión Europea, además del Reino Unido y España, los estados altamente descentralizados, aunque en el caso del Reino Unido solamente para Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Este segundo texto, al igual que ocurre con el tercero, incluye una serie de preguntas frecuentes, así como un listado de definición de palabras claves que creemos que os ayudará muchísimo a entender los principales conceptos que debéis asimilar en lo relativo al proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. El tercer texto, titulado El sistema institucional de la Unión Europea, analiza no solamente aquellas instituciones principales que participan del proceso de toma de decisiones, sino también otras de menor relevancia, así como los órganos consultivos y organismos y agencias especializadas. Al igual que el texto anterior, incluye un listado de palabras claves, una lista también de preguntas frecuentes. Algunas veréis que son un tanto repetidas. Resulta necesario insistir e incidir a la hora de analizar las instituciones en algunos datos ya presentados en el texto anterior. Creemos que ambos textos, tanto este tercero del sistema institucional como el segundo, están redactados de una manera sencilla, de modo que su comprensión es tarea fácil, y deberían ayudaros considerablemente a realizar tanto las tareas de autoevaluación como el cuestionario final sobre la Unión Europea. Las preguntas incluidas en este cuestionario final están asimismo en las preguntas que se
que podéis encontrar igualmente al final del segundo y el tercero texto en dos tests muy sencillos sobre el proceso de toma de decisiones y el sistema institucional de la Unión Europea. Creemos que, por lo tanto, no va a resultar difícil la realización de esta tarea. Hemos decidido simplificarla con respecto a otros años y, bueno, poco más. Deciros que a lo largo de las 2 próximas semanas me tenéis a vuestra entera disposición, tanto por la mañana como por la tarde, para resolver cualquier tipo de duda que se os pueda plantear y, bueno, y desearos muchísima suerte y que os resulte pues una tarea bien fácil la que tengáis que desarrollar en este bloque temático 2. Nada más. Muchísimas gracias.